Tenemos buena comunión, aleluya, estamos entre amigos, entre familia, pero lo que tiene que primar en nuestra vida es la palabra del Señor. Lo que tenemos en común es la salvación, tenemos en común es a Jesús. Es lo que mantiene de cierta manera en un solo sentir, en un solo pensar, es que todos pertenecemos al Señor, amén. Amén. Por el nombre de Jesús, porque tenemos pensamientos diferentes, tenemos gustos diferentes, pero lo que nos hace sentir y tener algo en común es que tenemos a Jesús y que seguimos a Jesús. Amén. Gloria el nombre del Señor. Y dando pie prácticamente a lo que ha pasado con esto, inclusive con la vida del hermano pastor aquí, ese ataque, o sea, ese padecimiento con el virus que todos hemos pasado, que todos lo hemos vivido de diferente manera, realmente me da pie a lo que tenía preparado para hoy, ¿verdad? Así en el libro de Lucas, capítulo 22, yo se lo voy a leer, versículo 31, que dice: y dijo también el Señor a Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Amén. Gloria. Le decía Jesús a Simón. Aleluya. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Gloria. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Amén. El libro de Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 31. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Bendito Tiene que sea. ver cuando él le da esta declaración, esta revelación a Pedro, le está diciendo que Satanás se presentó delante de Dios. Nosotros vamos delante de Dios en oración, si nosotros conocemos a Él, nosotros tenemos comunión con Dios, pero sepa que el diablo también habla con Dios. Acá tenemos un ejemplo claro, porque Jesucristo le estaba diciendo: Satanás os ha pedido para zarandearos. Al único que puede pedirle permiso para ser zarandeado una persona, un hijo de Dios, una persona que pertenece al Señor, es a Dios. Amén. Él no tiene poder sobre la humanidad realmente. Gloria. Si Él tuviera el poder que Él quiere tener, la humanidad no existiría ya, literalmente ya había sido arrasada, porque Él quiere la destrucción, Él quiere matar al hombre. La Escritura dice que Él vino a matar, a robar y a destruir. Gloria el nombre de Jesús, pero dice que el Hijo del Hombre, que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, en este diálogo, pensando en esto, nosotros ¿por qué padecemos a veces ciertas crisis, ciertos momentos en que la vida parece que está todo bien, pero de repente se nos destruye todo, de repente perdemos todo, de repente viene un sacudón a nuestras vidas que miramos y ni siquiera pensamos que Dios está con nosotros, aún siendo cristianos? Porque acá Jesús tenía un diálogo con Pedro, el hombre que portaba una profecía, el hombre que portaba una promesa. Alabado sea el nombre de Jesús. Si nosotros leemos anteriormente en otro de los evangelios, cuando Jesucristo se reúne con ellos, le pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? Entonces todos empiezan a decir: bueno, uno dice que sos Juan el profeta, otro dice que sos Jeremías, que sos uno de los profetas que ha resucitado de los muertos, porque ellos creían aún en la resurrección. Aleluya. Ellos creían que encarnaban las Gloria. personas, los espíritus, y venían las personas a hablar desde el más allá. Y entonces Jesucristo, cuando escucha lo que ellos habían escuchado y los demás, Jesús les pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y repetían lo mismo. Y a veces nosotros tenemos ese problema siendo hijos de Dios. Tenemos el mismo concepto del Dios que nosotros conocemos, el mismo concepto que la gente que no conoce a Dios. Tenemos el mismo Dios que tiene la gente que no conoce. El mismo Dios, tenemos el mismo concepto de Dios que el concepto que tiene la gente que nosotros comúnmente decimos el no creyente, el del mundo. El que todavía no se le presentó el Espíritu Santo. Y eso que somos cristianos. Tenemos ese Dios limitado, ese Dios sin poder, ese Dios que lo tenemos por tener, ese Aleluya. Dios que creemos que funciona porque abrimos la Biblia en el Salmo 91 y la ponemos ahí. Así es la gente que no conoce al Señor. Porque la gente que conoce al Señor tiene experiencia con el Espíritu Santo, entonces vive, no precisa tener la Biblia abierta ahí, vive con la Biblia, camina siendo la Biblia, siendo la palabra del Señor. Pero ellos, cuando Jesús les pregunta, le dan esa misma respuesta: pero hubo uno, y ese era Pedro, que dijo: no, Señor, tú eres
Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Y cuando él tiene Gloria. esa confesión, la famosa, aquí está titulado como la confesión de Pedro, Jesucristo le dice, bienaventurado porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios por revelación de Dios, por revelación del Espíritu Santo. Porque Pedro era una persona que siempre estaba atento a lo que Jesús decía, siempre estaba atento esperando que viniera algo de parte de Dios para la vida de él, porque él siguió a Jesús esperanzado que había un cambio. Él era un pescador, era una persona pobre, una persona que no tenía esperanza, que su descendencia estaba destinada a ser pescador, a ser pobre y a no salir de esa condición, tanto económica y también social, a ser ignorado. Pero cuando Jesucristo los llama y siente el llamado, él sigue a Jesús con esperanza. Y siempre caminaba siguiendo a Jesús con la misma esperanza, creyendo que él iba a recibir algo. Y momentos malos pasaron como muchos de nosotros, pero Pedro creo que dentro de todos los apóstoles y de los futuros apóstoles, el único que mantenía esa perseverancia. Era el único que se destacaba porque siempre estaba ahí atento. Gloria. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener y cuidar, y más en este tiempo, donde todo se tambalea, donde todo se sacude, donde el cristianismo en general ha sido probado, donde el creyente ha sido probado con todo esto, no solamente si quedó enfermo, porque muchos no le ha tocado la enfermedad, pero aún sin haberle tocado la enfermedad, ha dudado de Dios, porque no puede ir a la iglesia, porque ya no está el grupo de alabanza, porque ya no está con el grupo de personas que todos cantan, bailan, porque no hay luces, ahora se tiene que recluir en su casa solo y empieza a dudar del Dios que cree que tenía. Gloria al nombre de Jesús. Gloria. Ahí tuvo un conflicto de identidad como lo tuvieron estas personas en ese momento. Cuando Jesús le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Todos tuvieron su conflicto. Ahí quedó al descubierto quiénes eran. Todas estas situaciones para que quede al descubierto quiénes somos nosotros delante de Dios. No solamente lo que dicen los demás que somos nosotros, sino realmente la opinión que nosotros tenemos. Porque a veces creemos que somos los todopoderosos. Cuando llega el momento de la prueba, el momento de la crisis, ahí a solas en la intimidad nos damos cuenta que no es tan así. Que mi fe no es tan grande como un cañón. Que mi fe no es tan poderosa, alabado sea el nombre de Jesús, que mi fe estaba adornada. Nos damos cuenta que mi fe en el Señor era simplemente porque estaba rodeado de personas, que mi fe en el Señor se basaba simplemente porque iba a la iglesia y porque hay luces y que etcétera, etcétera. Gloria al nombre de Jesús, porque tenía plata en el bolsillo, porque tenía auto, porque tenía casa, tenía negocio, me iba bien, gloria al nombre de Jesús. Pero cuando desaparece todo eso, parece que mi fe estaba fundamentada en eso. Pero Pedro, la fe de Pedro, la esperanza de Pedro, aleluya, estaba basada en la palabra de Jesús, en la promesa que le dijo, seguidme y yo te haré pescador de hombres. Gloria al nombre de Jesús. No era entendido, pero él sabía que Jesús iba a ser un pescador de hombres. Lo iba a ser un hombre diferente. No sabía, él era un pescador y pescaba peces. Él iba al mar, él era entendido en esa área. ¿Cómo me va a hacer un pescador de hombres? No sé cómo me va a hacer un pescador de hombres, pero si él lo prometió, este hombre que profetiza, este hombre que habla cosas diferentes, que enseña diferente, este hombre que es diferente, entonces él estaba atento a algo va a hacer con mi vida. No sé cómo voy a ser un pescador de hombres, ni sé cómo se pescan hombres, pero que él lo va a hacer, si él lo prometió, lo va a hacer. Él sintió eso dentro de su interior. Amén. Y nosotros cuando sentimos eso, mi hermano, nada nos mueve. Podemos tambalear, pueden venir vientos fuertes, pueden sacudirnos, podemos inclusive darnos contra el piso, gloria al nombre de Jesús, pero siempre en nosotros va a haber ese clamor y esa oración, como lo decía Aleluya. Job, decía, yo sé que mi Redentor vive, Aleluya. y Job lo había Aleluya. perdido todo, gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Gloria. Y aquí dice Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En esa época, mi hermano, el trigo lo zarandeaban y lo tiraban para arriba y se separaba separaban la cizaña del trigo, cuando, ¿verdad? Y se salía la cáscara y quedaba la semilla del trigo al descubierto. Y cuando nosotros somos zarandeados zarandeados por Dios, y acá dice que Satanás pidió para zarandear, Satanás pidió permiso. Y muchas cosas en nuestra vida cuando somos sacudidos porque hay un permiso de Dios. Si no, no nos pasa. Si no, no nos acontece. Muchas veces nosotros somos realmente atacados. Muchas veces puede ser porque nosotros pecamos, metimos la pata y nos buscamos lío, como muchas veces nos dicen, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Nosotros hacemos como niños chicos y después nos pasan las cosas. Pero papá te dijo que no vayas por ahí. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y lo sacudieron.
Pero Jesucristo le estaba diciendo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y otra cosa interesante, que lo había escuchado por ahí y realmente tiene razón. Satanás se presentó delante de Dios para sacudir a Pedro. Él los iba a sacudir a todos, pero el interés de Satanás era en Pedro. ¿Por qué en Pedro? Gloria al nombre de Jesús. Porque Pedro era el único que portaba la profecía. El único que siempre estaba atento. Sobre él había una profecía cuando tuvo esa revelación en el monte que preguntaron y dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, Jesús le dijo, Pedro, no te ha revelado ni carne ni sangre, y de ti, sobre ti fundaré mi iglesia. Aleluya. Sobre la base de la revelación y de la profecía. Sobre la base de la revelación y de la profecía, la comunión con el Espíritu Santo, él iba a fundar la iglesia sobre Pedro. Amén. Y como él portaba esa promesa, él portaba esa revelación, él portaba esa profecía, entonces el Satanás venía sobre él. Cuando hay una palabra de Dios poderosa, cuando hay un llamado del vientre de nuestra madre, cuando Dios nos habla en nuestra vida, de seguro, mi hermano, que el diablo va a venir y le va a pedir permiso a Dios para sacudir tu vida, para destruirte. Él va a hacer de todo para que lo niegues, para que te entregues, para que te rindas, para que un día cuelgue los guantes, como decimos nosotros comúnmente, para que un día agarre la Biblia, la guardes o la vendas y no le creas más a Dios, le dé la espalda a Dios, gloria al nombre de Jesús, porque sabe que en tu vida hay una promesa del Señor, que si no lo soltás, que si no lo negás, que si seguís adelante tu vida, eso se va a destapar, eso se va a transformar en algo poderoso y vas a ser un hombre, una mujer poderosa que va a ir metiendo mano en las tinieblas, arrebatando las almas para el reino del Señor. Aleluya. Un hombre, una mujer usada de alguna manera para bendecir la vida de otras personas a través de lo que sea. Yo no sé, mi hermano, la promesa que vino de Dios sobre tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Yo sé la promesa que vino de Dios sobre mi vida. Gloria al nombre del Señor. Y hasta el día de hoy se está cumpliendo. Gloria al nombre de Jesús. Mi alma alaba el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y por eso el diablo siempre quiere destruir. Él podía haber pedido, dame a Lucas, dame a Juan, dame a Marco, dame a Mateo, que estos son más débiles, que esto le voy a hacer esto. No, él quería a Pedro. Gloria al nombre de Jesús. Y Jesús viene. ¿Y cómo sabemos que pidió a Pedro? Porque Jesús habla en plural. Jesucristo, cuando le habla a Pedro, aleluya, le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos. No dijo, él me ha pedido para zarandearte a ti. Os ha pedido, él quería zarandear a todos. Gloria al nombre de Jesús. Pero Jesús sabía quién era su líder. Jesús sabía quién era el hombre que había sido elegido por Dios. Gloria al nombre de Jesús. Jesús sabía que era Pedro el líder, el hombre que los iba a plantar. Por eso cuando el día del Pentecostés, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, que se cumple la promesa, cuando Jesucristo ya no estaba en la tierra, que estaba a la diestra de Dios, cumpliendo la promesa que él dijo, yo me voy, pero enviaré el otro Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Gloria al nombre de Jesús. Él le dijo, no se vayan de aquí hasta que reciban poder. Gloria al nombre de Jesús. Gloria. El primero que se puso en pie cuando vino el Espíritu Santo, que todos hablaban en lengua, todos profetizaban, todos veían las maravillas del Señor, hablaban, pero ninguno entendía nada. Gloria al nombre del Señor. El que se pone en pie con los 11 es Pedro. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Todos tenían el Espíritu Santo, todos hablaban en lengua. Gloria al nombre del Señor. Todos veían las maravillas, todos entendían, estaban todos maravillados, pero ninguno se puso en pie. Solamente Pedro fue el único que tuvo la revelación. Gloria al nombre de Jesús. Se puso en pie juntamente con los 11, y cuando él se paró, se pararon los demás. Sabía el diablo que cuando Pedro se parara, él iba a hacer parar a los otros 11. Gloria al nombre de Jesús. Cuando un hombre se para con la promesa del Señor, él para una familia, para un barrio, para una iglesia, para una ciudad. Gloria al nombre del Señor. Pero nosotros muchas veces vemos a Dios como lo ve la gente de allá afuera que no conoce al Señor. No, esto es cuento, esto es mentira. Mirá cómo viven, mirá lo que tienen, mirá lo que les pasa, gloria al nombre del Señor. Empezamos a analizar y a razonar como la gente que no conoce al Señor. Pero cuando nosotros empezamos a analizar a través de la fe, nosotros podemos ver las maravillas, podemos ver los milagros, podemos ver la transformación. Pase el tiempo que pase, gloria al nombre del Señor. Cuando parece que nos vamos a entregar ahí, viene la presencia, o llega un mensaje, o alguien nos llama, o alguien envía un mensajero, gloria al nombre del Señor. Y ahí revive la palabra y la promesa del Señor en nuestra vida. Entramos a mirar, oh, Dios tenía razón, no era tan así. Yo pensé que ya estaba todo perdido. No, yo tengo perdón, no, yo tengo fuerza, no, yo tengo dones del Señor. Aleluya. Esto le pertenece al Señor, no me ha desechado. Gloria al nombre de Jesús. Gracias. Gracias.
que hace Dios, gloria al nombre del Señor. Gloria. En el Eso nombre es lo de que Jesús. hace Dios con la vida cuando Gloria. Él, como nosotros decimos, donde Él pone el ojo, pone. Gracias, Espíritu ¿Sí o Santo. no? Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria. Cuando Él sella a mi hermano, nadie se lo puede arrebatar Alabado de sea la el mano. Cordero. Alabado sea el ¿Qué Cordero. nos puede separar del amor de Cristo? Maravilloso, Señor. Persecución, tribulación, cárcel. Bendito sea. ¿Qué nos puede separar Oh, del gloria. amor de Cristo? Yo puedo dejar de amar a Dios, pero Él no me va a dejar de amar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y como Él no me deja de amar, Él va a buscar la forma de seducirme, de cantarme para traerme de vuelta a su camino, Gracias, a su Espíritu presencia, para que cumpla con el propósito Espíritu con el Santo. cual yo fui Gloria, llamado, gloria. formado, y para que la palabra se Gloria. cumpla sobre mi vida. Gloria. Gloria al nombre de Jesús. Cuando Dios promete, Dios cumple. Amén. Y a su nombre. Gloria. Gloria. Él podía haberle perdido a todos, pedido por cualquiera de ellos en específico. Pero Jesucristo le dijo, Pedro, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Se lo voy a leer porque por ahí de repente lo leen diferente y van a pensar que es mentira. Gloria al nombre de Jesús. Mire, Aleluya. pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Amén. ¿Por qué le rogó por Pedro? ¿Por qué no le dijo, Señor, que no le falte la fe a Lucas, que no le falte la fe a Juan, que no le falte la fe a Simón, que no le falte la fe a Marco, que no le falte la fe a Matías, fulano, a sultano? No, vino y rogó solamente por Pedro, porque el interés estaba sobre Pedro, aleluya. El que tenía que permanecer ahí era Pedro, el hombre que portaba la palabra y la promesa. Sobre él estaba el compromiso que él no entendía en ese momento. Por eso dijo, Señor, yo voy contigo, voy hasta la cárcel, si es necesario que me maten. Y Jesús, que sabe un poquito más que cualquiera de nosotros, que ve un poquito más allá que cualquiera de nosotros, le dijo que no iba a pasar que el gallo cantara 3 veces sin que él lo negara 3 veces. Bendito sea el Señor. Pero no estaba entendiendo todavía. Pero aún le estaba diciendo, le estaba dando inclusive la revelación de la solución. Está diciendo, pero una vez vuelto tú ve y confirma a tus hermanos. Le estaba diciendo que creo que Pedro no entendía. Mirá que vas a salir de esta. Y a veces viene la palabra, la revelación, la profecía sobre nuestras vidas. Y nosotros no la entendemos. La recibimos. Amén, Señor. La recibo, hermano, la recibo. Sí, Señor, es para mí esa palabra. Pero queda acá. En esta confesión nomás. No llega a nuestro corazón, no llega a nuestro entendimiento, no en el nombre de Jesús. Por eso Pedro, a pesar de que Jesús le estaba diciendo, mira, vas a salir victorioso. Por eso le estaba diciendo, una vez vuelto tú ve y confirma a tus hermanos. ¿Cómo iba a confirmar Pedro a los hermanos en la fe si ni siquiera la prueba estaba pasando? La manera de confirmar a alguien en algo es cuando esa persona ya tuvo la victoria, gloria al nombre de Jesús. Para que alguien te dé un título de algo, es necesario que se haya titulado primeramente. ¿Sí o no? Porque yo no te puedo dar el título de una libreta a conducir si yo ni siquiera saqué la mía. Yo no te puedo firmar el diploma, bueno, te recibiste en medicina como cirujano, si yo todavía estoy cursando la carrera, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y así le estaba diciendo a Pedro, una vez vuelto tú ve y confirma a tus hermanos. Le está diciendo, vas a ganar, vas a vencer, vas a salir de esta, pero él no se dio cuenta. Y cuando vino el momento lo negó. Cuando llegó el momento de la crisis, todos lo dejaron solo a Jesús. Sí. Pero cuando pasó todo, vino Pedro. Y puesto en pie Pedro con los 10, con los 11, empezó a aclarar la cosa. Y una vez, se lo voy a leer, mi hermano, para que vea. Estamos hablando de un Pedro, gloria al nombre de Jesús, en el libro de los Hechos. No nos encanta esa historia. Aleluya. Hechos capítulo 2. No deseche la palabra y la profecía del Señor. No deseche lo que Dios le ha hablado desde el vientre de su madre. Las promesas que le han hecho en la iglesia. Las palabras proféticas que ha recibido, no las deseche. Tal vez en este momento usted no la mastique bien. Tal vez en este momento usted la tenga muy lejana. Pero oh, gloria al nombre de Jesús. Que Jesús la cumple. La cumple. Mire, después que se derramó el Espíritu Santo. Así Hechos 2, capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 14. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Después del derramamiento del Espíritu Santo, cuando ya todos hablaban en lengua y muchos estaban diciendo Aleluya. la maravilla del Señor, en el versículo 14 se lo aclaro. Entonces Pedro
Gloria. Poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí empieza a citar lo que dijo el profeta Joel. Aleluya. Amén. Ahí empieza a tener su primera predicación y empieza a aclarar. Y cuando larga ese mensaje, gloria al nombre de Jesús, dice que más de 3.000 personas se convirtieron al Señor. Aleluya. Sin contar mujeres y niños. Gloria. Cumpliendo el Señor, diciendo que él estaba siendo pescador de hombres. En ese momento tal vez Pedro ni siquiera por ahí dice: bueno, ahora sí le creo al Señor. Él se puso en pie, sintió el poder del Espíritu Aleluya. Santo, como todos los demás, pero él tuvo la revelación y se puso en pie. Él confirmó a los hermanos que estaba el Espíritu Santo. Él estaba confirmando a los demás compañeros en el ministerio, les estaba confirmando como Jesucristo dijo: una vez vuelto tú ve y confirma a tus hermanos. Gloria al nombre del Señor. Diciéndole con la prédica, y Dios respaldando la prédica y respaldando el mensaje de Pedro con la conversión de las personas, que él lo había hecho pescador de hombres, cumpliendo su palabra, cumpliendo su promesa. Y ahí surge la iglesia, que fue la profecía que le dijo anteriormente. Y en este tiempo, en esta crisis que está viviendo el mundo, la iglesia no está afuera, porque el cristiano no vive en Marte. Algunos viven en la luna. Pero en realidad nosotros tenemos que vivir aquí en la tierra. Y por estar en la luna, muchas veces cuando llegan las crisis que están a nivel mundial, como le cerraron un poco las iglesias, Dios no existe. Porque vinieron las prohibiciones y digo: no, Dios existe. Unos cuantos, mis hermanos, empezaron a debilitarse, a caer, simplemente porque no podían congregarse. Y la fe que estaba, ¿de qué estaba fundada? La fe de adorno. La fe estaba fundada en fotografías, en redes sociales. La fe estaba fundada en que yo andaba con mi grupo de amigos, pero como ya no me podía juntar, ya no tenía fe. Pero aquellos que tienen la fe, que tienen la promesa del Señor de salvación, la promesa de un milagro en su vida, la promesa de una bendición grande en su vida, van a tener que pelear, van a tener que ir hacia adelante, van a tener que resistir, van a pasar por valle de sombra y de muerte, no van a poder cortar camino para alcanzar la victoria, mi hermano. No van a poder cortar camino ni tomar atajo para alcanzar la bendición que Dios le prometió que le iba a dar. A veces no alcanzamos a vislumbrar el tamaño de la bendición hasta que estamos en ese momento, gloria al nombre de Jesús. Por eso muchas veces nos deprimimos, nos achicamos, nos quedamos, nos encerramos en nuestros propios problemas y no vemos el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestra vida. Vemos a Dios como lo ve el mundo y no como lo debe ver un cristiano, un creyente. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Un Pedro que huyó porque no quería morir, porque lo reconocieron que andaba con Jesús y lo negó Jesús. Aleluya. Hacer un Pedro que se puso en pie y levantó un grupo de 11 con él. Y predicó delante de todo el mundo, nadie le hizo callar la boca. Un hombre que tenía esa capacidad y a través del Espíritu Santo vino esa conversión masiva. Primero 3.000 y después 5.000. Aleluya. ¿Lo habrá hecho pescador de hombres? ¿Habrá cumplido la promesa del Señor? ¿Qué el Señor ha prometido? ¿Alguna crisis nos hizo dudar del Señor? ¿Es tiempo de afirmarse entonces? ¿Alguna crisis nos hizo dudar de lo que Dios ha prometido? No sé lo que le habrán profetizado, lo que habrán dicho, la palabra que le habrán enviado, pero de cierto, mi hermano, digo que si permanece, Dios lo va a cumplir. Amén. Porque Dios no miente. Amén. Dios no miente. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Que en estos tiempos, mi hermano, sí que es difícil. Nosotros cuando, en este caso, que hay enfermedades golpeando la puerta que todo el mundo, inclusive gente que siempre ha criticado a Dios y ha criticado a los pastores y ha criticado a los cristianos y se ha burlado. Habla y dice: bueno, entonces ¿dónde está Dios que no andan los pastores sanando? Gloria al nombre de Jesús. Los pastores andan sanando, sí. El problema es que las personas no andan creciendo. El problema es que las personas prefieren otras cosas que el poder de Dios. Gloria al nombre del Señor. Un hombre, una mujer de fe, aunque la otra persona no tenga fe, porque siempre prediqué lo mismo y me mantengo en lo mismo. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Nunca le voy a echar la culpa a la otra persona si no es sanada. La responsabilidad es mía, que si Dios dijo que imponiendo las manos las personas sanan, tienen que sanar. Gloria al nombre de Jesús. Y yo muchas veces le he dicho al Señor: bueno, Señor, tú prometiste
prometiste, yo te creo. Y si la persona no es sana, no es porque la persona no tenga fe. Y si la persona no tiene fe, no importa, vamos a inyectarle fe. Y si la persona no se sana, a mí, Señor, capaz que se rían, pero es tu nombre el que va a ser avergonzado. Vos prometiste, yo no prometí, yo sí lo leí y te creí. Y cuando imponga las manos, la persona tiene que sanar. Hoy, mañana o pasado, pero no puede ir muy lejos. La persona tiene que ser sana de la enfermedad que sea, aleluya. Amén. Y no soy un superhombre. Soy un hombre que cree en el Señor. Soy un hombre que vive hasta el día de hoy por fe, mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. Por eso no solamente trae el caso de la profecía del hermano, como muchas otras profecías, mucho antes de conocerlo a él, que eso ha salido de mi boca, pero no porque a mí me agraden, o por parecer lindo, o por quedar bien delante de alguien. Cuando sale de la boca de Dios una palabra, a través de la boca de un profeta, se cumple. Gloria al nombre de Jesús. Podría sentarme y compartir muchos testimonios de las personas que hoy viven, que están viviendo la bendición porque se cumple. Gloria al nombre de Jesús. Pero eso es responsabilidad de la persona. Gloria al nombre de Jesús. Cantidad, mi hermano, de personas, mira, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. Inclusive personas, mi hermano, de recibir sus casas, cuando realmente no tenían ni siquiera el trabajo. Aleluya. Pero Dios prometió que se lo iba a dar. Amén. Me acuerdo un caso, hermano, mirá, mi hermano, a vos te van a regalar la casa así. Y la preocupación en el corazón era porque el hermano se casaba y no tenía donde, y no quería vivir con la suegra. Y no quería vivir en la casa de los padres de su esposa. Y él vivía con la madre. Y no quería llevar a la esposa a una pieza donde estaban en el mismo. Y con los suegros no quería ir porque esto y lo otro. Y en una reunión, después de terminar el mensaje, los ministros de parte de él le doy la revelación, le doy la profecía. Y es más, y como había duda en el corazón, porque si hay una cosa que Dios permite ver en el corazón de los hombres, a través del Espíritu. Como todavía un poquito de duda, le digo, es más, si vos te aventurás a creer, abrí la mano que yo voy a depositar la llave. El hermano abre, aún con duda abre la mano. Dios está poniendo la llave de esa casa en tu mano. Te van a bendecir. Y atrevete a creer un poco más que vas a tener hasta tu auto, te lo van a regalar. Gloria. Es bravo que vengan y te digan, te van a regalar un auto y vos le creas. Mire que la incredulidad es brava, es fuerte, es un espíritu poderoso, también que hace su fuerza, hace sus tragos. Y lo estuvo rozando cuando empezó a creer lo del auto, cuando le dan la llave de la casa. Aleluya. Hermano, es tu problema. O le creemos a Dios, o le creemos. O le creemos, mi hermano, o le creemos. O nos agarramos de Dios, del Espíritu Santo, o nos agarramos de Dios. Creemos al Espíritu Santo y le creemos, mi hermano, y esto no es de matemática, y esto no es mi hermano, esto es fe. Amén. La fe, mi hermano, es algo es algo que rompe cualquier barrera social. Gloria. La fe no es para los ricos, la fe no es solamente para los pobres, la fe no es para los pastores, la fe no es solamente para los ungidos que cantan, la fe es para la persona que abre el corazón a Dios y decide creerle a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi alma alaba el nombre del Señor. Sí, Señor, gloria a Jesús. Cuando pisé el Evangelio y le creí al Señor, mi hermano, ni trabajo tenía. No voy a compartir vuelta el testimonio, pero es así. Le creímos al Señor hasta ahora. Y momentos de altibajo, momentos complicados, momentos de crisis, momentos de pelea, de enojo, de lo que usted quiera, de enfermedad en mi casa. Que hubiera un momento, mi hermano, que yo decía, opa, esto me está pasando a mí, yo haciéndome caer en la realidad que un cristiano se enferma, que un cristiano pierde trabajo, que un cristiano pasa por crisis económica, que un cristiano pasa por enojo, pasa por tantas cosas. Y ahí uno entiende que uno puede pasar por todos esos valles de sombra y de muerte, pero no muere, aleluya, se mantiene vivo, se mantiene agarrado de la palabra del Señor, gloria al nombre de Jesús, como decía Job, y esa es una palabra que siempre la he tenido en mi corazón. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya, gloria a Dios. Yo sé que mi Redentor vive, Gracias, Jesús. porque si Dios mintiera, yo no estaría predicando. Amén, gloria a Dios. Si el Espíritu Santo, si Jesús fuera un mentiroso, yo no estaría predicando. El hermano no me llamaría para predicar. No me estaría congregando. Gloria al nombre del Señor. Gloria. Aleluya, y a su nombre. Sí. Esto es lo que tenía para compartir, mi hermano. Los sacudió de las crisis, los golpes fuertes mismos. Es porque hay algo especial de Dios en nuestra vida.
Pero va a depender de nosotros mantenernos ahí. Amén. Va a depender de nosotros. Dios confía. Por algo Él habló sobre nuestra vida. Por algo Él envió una promesa, por algo Él profetizó. Tal vez nosotros no alcanzamos a ver esa magnitud. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret de todo eso. Alabanza. Amén. Gloria. Vamos a orar. Amén. Amén.